Hola queridos espectadores, les deseo un día lleno de paz y de mucha energía positiva. Hoy vamos a adentrarnos juntos en una historia de amor llena de emociones, donde cada detalle esconde sorpresas difíciles de prever. ¿Alguna vez se han preguntado cuál fue la verdadera razón detrás del rechazo de Tuna a la propuesta de matrimonio de Alex? ¿Fue solo una duda pasajera o existía un miedo profundo que ella aún no podía compartir con nadie? Una pregunta que mantiene en vilo al corazón del público, porque la respuesta podría cambiar por completo la relación entre los dos. ¿Y qué pasa con Alex? Después de ese golpe, ¿seguirá insistiendo intentando llegar al corazón de Tuna con su amor sincero? ¿O renunciará dejando que el destino decida y alejándose de la mujer que tanto ama? Esta no es solo una historia sobre un rechazo, sino también una gran prueba de fe y valentía para un hombre que se enfrenta al amor de su vida. No aparten la vista de la pantalla porque a continuación vamos a descubrir juntos los momentos más emocionantes, intensos y a la vez dulces en el camino del amor entre Alex, un CEO exitoso, pero de una sinceridad simple, y tú, una madre soltera fuerte y valiente que en lo más profundo de su corazón todavía anhela un verdadero hogar. Una mañana tranquila en la granja. Los primeros rayos de sol se filtran suavemente entre las hojas verdes, iluminando el pequeño patio donde Tuna barre con paciencia cada rincón del jardín. El aire fresco lleva consigo el aroma de las plantas y las flores. A lo lejos, algunas gotas de rocío todavía descansan en las ramas tiernas, brillando como perlas bajo la luz del sol. En el cielo, unos pajaritos cantan alegres como una melodía que anuncia un nuevo día lleno de energía. En la pequeña habitación, el bebé aún duerme profundamente. Su respiración tranquila y su rostro inocente transmiten paz, llenando el corazón de Tuna de ternura. Al ver a su hijo dormir, ella sonríe suavemente y vuelve a sus quehaceres diarios. Ordenando, limpiando y acomodando cada maceta y cada silla en la terraza, Tuna siente cómo poco a poco su corazón se llena de calma. Después de terminar de limpiar, Tuna se sentó en la mesa de bambú en el rincón del jardín, el lugar donde solía tomar una taza de té y contemplar la tranquilidad de la granja. La brisa de la mañana soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma fresco del campo. De repente recordó a la señora Tang, la vecina mayor que siempre había cuidado y querido a madre e hijo. Una ligera preocupación apareció en el rostro de Tuna. ¿Será que el dolor en su pierna seguía tan fuerte como la última vez? Con ese pensamiento decidió que cuando el bebé despertara, lo llevaría a visitar a la señora Tang. De paso quería dejar al niño con ella un rato para poder ir al huerto a recoger fruta, llevarla al mercado y luego volver a buscarlo. Un poco más tarde, cuando el sol ya estaba más alto, el bebé despertó. Con cariño, Tuna preparó unas mudas pequeñas de ropa, una mantita y algo de comida para él. Lo cargó en brazos, le cantó una canción de cuna suave y salió despacio por el sendero que conducía a la casa de la señora Tang. El camino estaba bordeado de flores silvestres y unas mariposas amarillas revoloteaban dando vida al paisaje. Con cada paso, Tuna sentía que su corazón se aligeraba como si las preocupaciones se desvanecieran. Al acercarse a la casa de tejas rojas tan familiar, llamó en voz alta: «Señora Tang, ¿está usted en casa?». Desde dentro se oyeron pasos. La puerta de madera se abrió y apareció la señora Tang con una sonrisa amable en el rostro. Al ver a Tuna con el bebé, sus ojos se iluminaron de alegría. «Oh, Tuna, ¿has venido a visitarme tan temprano?». Tuna sonrió y entró con el bebé en brazos. Con suavidad preguntó por la salud de la señora Tang, en especial por la pierna que le había dolido días atrás. Ella respondió con voz alegre: «Gracias, estos días me siento mucho mejor, caminar ya no es tan incómodo». Al escucharla, Tuna se tranquilizó. Se quedaron charlando un buen rato mientras el bebé descansaba en los brazos de la señora Tang, sonriendo de vez en cuando y llenando el ambiente de ternura. Entonces Tuna pidió con cierta timidez:
Señora, hoy tengo que ir al huerto a recoger fruta para vender en el mercado. ¿Podría quedarse un rato con el niño? La señora Tang asintió con una sonrisa. Claro que sí, no te preocupes. Déjalo conmigo y cuando vuelvas del mercado lo recoges. Al recibir su aprobación, Tuna sintió un gran alivio. Dejó al niño con la señora Tang y enseguida tomó la cesta para ir al huerto. El campo de pitayas estaba en plena temporada. Los frutos rojos brillaban intensos entre el verde de las hojas. Ella los fue cortando con cuidado y colocándolos en la cesta mientras el aroma fresco llenaba el aire. En poco tiempo la cesta estaba llena. Tras secarse el sudor de la frente, cargó el peso sobre el hombro y se preparó para ir al mercado. El mercado de la mañana estaba muy animado. Las voces de vendedores y compradores se mezclaban con el olor de distintos productos, creando un cuadro lleno de vida rural. Tuna colocó su cesta de pitayas en un rincón del mercado. El color rojo intenso y la frescura de la fruta llamaron la atención de muchos. Pronto los clientes comenzaron a acercarse para comprar. Con su simpatía y sinceridad, Tuna vendió toda la cesta en muy poco tiempo. La alegría se reflejaba claramente en su rostro. Haber vendido toda la fruta y conseguir un poco de dinero para la vida diaria le daba a Tuna más seguridad. Rápidamente recogió sus cosas y se apresuró a volver a casa de la señora Tang para recoger a su hijo. Cuando llegó el sol, ya empezaba a ocultarse detrás de las montañas. La luz dorada de la tarde bañaba todo el lugar, creando una escena de paz extraordinaria. En el porche, la imagen que apareció ante sus ojos la dejó emocionada. La señora Tang estaba sentada en su vieja silla de bambú, con el bebé en brazos. El niño reía alegremente mientras ella lo acunaba con ternura, mostrando un rostro lleno de bondad. Tuna se acercó. Al verla, la señora Tang la miró con ojos brillantes. «Oh, Tuna, ya volviste. ¿Vendiste bien hoy?» Tuna dejó la cesta en el suelo y respondió con una sonrisa. «Sí, gracias a Dios, la fruta estaba bonita y se vendió rápido. Y yo también me sentí tranquila dejando al bebé con usted». Las dos mujeres se sentaron a conversar en el porche. La brisa de la tarde traía el aroma de las flores del jardín, mientras los grillos comenzaban a cantar anunciando una noche tranquila. Hablaron de la cosecha de la vida y de esas pequeñas esperanzas sencillas para el futuro. Al caer la noche, Tuna se despidió. Tomó al bebé en brazos, saludó con respeto y dijo: «Mañana volveré a traerlo a jugar un rato con usted. Ahora debo regresar antes de que oscurezca demasiado». La señora Tang asintió con una sonrisa y le recordó: «Está bien, ve con cuidado y vuelve pronto a visitarme». Tuna sonrió y emprendió el camino de regreso con su hijo en brazos. Sus siluetas se fueron perdiendo poco a poco tras el bambusal. Solo entonces la señora Tang entró lentamente en su casa con el corazón aún lleno de esa felicidad sencilla pero tan cálida. Cuando Tuna llegó a la granja, la oscuridad ya se había extendido por todo el lugar. La luna nueva brillaba débilmente en el cielo, iluminando el camino de tierra. En sus brazos, el bebé dormía plácidamente con una respiración tranquila y un rostro sereno como un ángel. Esa imagen hizo que todo el cansancio del día desapareciera. Empujó suavemente la puerta de madera que crujió en el silencio de la noche. Luego encendió la luz. El resplandor cálido iluminó la casa sencilla pero ordenada. Con cuidado, Tuna acostó al bebé en la cama de madera, le tapó con una manta ligera y lo miró con ternura un instante más antes de dirigirse a la cocina. En la cocina comenzó a preparar la cena. El sonido de los cuchillos sobre la tabla, el chisporroteo del aceite en la sartén y el aroma de la comida llenaron la casa. Eran los sonidos simples y familiares de la vida en el campo, pero para Tuna eran también consuelo y la fuerza que la motivaba a seguir adelante cada día. Sin embargo, mientras aún estaba ocupada, una voz conocida sonó de repente detrás de ella. Tuna se sobresaltó y giró rápidamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Quien estaba allí no era otro que Alex.
En sus manos sostenía un ramo de rosas rojas frescas y radiantes como recién cortadas del jardín. La luz de la casa se reflejaba en su rostro serio pero visiblemente nervioso. Ambos se quedaron en silencio. Sus miradas se cruzaron un instante y luego se apartaron con rapidez mientras la atmósfera se volvía repentinamente densa. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte como subrayando ese silencio que pesaba en el aire. Fue Tuna quien habló primero con la voz un poco temblorosa pero intentando mantener la calma. «Alex, siéntate. Te preparo una taza de té». Lo invitó a la mesa de bambú en la sala. Alex se sentó apretando suavemente el ramo de flores entre sus manos con la mirada confundida. Cuando Tuna colocó la taza caliente frente a él, Alex reunió todo su valor y con voz insegura dijo: «Tuna, hay cosas que llevo guardando en mi corazón desde hace mucho tiempo. Hoy no quiero ocultarlas más, quiero decirte todo». Extendió el ramo de rosas hacia ella. Tuna dudó un instante antes de aceptarlo con una expresión de timidez en los ojos. Entonces le preguntó en voz baja: «¿Y hoy? ¿Qué día es para que me traigas flores?». Alex la miró fijamente con una voz grave pero firme. «Hoy es el día en que decidí abrirte mi corazón». Dicho esto, Alex se levantó despacio. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo rojo. Al abrirla, un anillo brillante apareció bajo la cálida luz amarilla de la casa. El resplandor lo envolvía todo, creando un ambiente romántico y casi irreal. Tuna se quedó inmóvil. No esperaba que este momento llegara tan pronto. Alex la miró directamente a los ojos y con voz emocionada declaró: «Tuna, desde que te conocí, desde que supe de ti y de tu hijo, entendí que mi vida ya no sería la misma. Quiero protegerte, quiero estar a tu lado para cuidar de ti y del niño. Quiero construir un hogar contigo. ¿Me darías esa oportunidad?». Su declaración sonó sincera y profunda. En sus ojos no había duda, solo amor y determinación. Alex se acercó dispuesto a ponerle el anillo, pero en ese preciso momento Tuna retiró la mano de golpe. El silencio cayó sobre la habitación. Alex se quedó paralizado con una sombra de dolor en la mirada. Tuna, con voz entrecortada, apenas pudo decir a Alex: «Lo siento, pero aún no estoy lista». El ramo de rosas temblaba ligeramente entre sus dedos mientras agachaba la cabeza. Los recuerdos dolorosos de su pasado regresaban de golpe. Las heridas de su antigua familia política aún estaban demasiado presentes, impidiéndole abrir su corazón a un nuevo amor, aunque en el fondo sabía que Alex era sincero. Alex permaneció callado. No la reprochó ni intentó presionarla. Solo la miró con dulzura, como queriendo decirle con los ojos: «Te esperaré el tiempo que sea necesario». Después de que Alex se marchó, la casa volvió al silencio. Tuna permaneció sentada durante horas con la mirada fija en el anillo que seguía sobre la mesa. Dentro de ella, la lucha era intensa. Por un lado, un pasado doloroso que aún pesaba demasiado. Por otro, el cariño sincero que poco a poco iba derritiendo el hielo de su corazón. Finalmente se dijo a sí misma que al día siguiente iría a ver a la señora Tang. Solo ella, con su experiencia y su bondad, podía darle un consejo acertado. Para Tuna, la señora Tang no era solo una vecina, sino la única figura cercana a una familia que aún le quedaba. ¿Y qué pasará entonces? Con las palabras de la señora Tang, ¿encontrará Tuna el valor de dejar atrás el pasado y abrirse al amor y a la propuesta de Alex? ¿O seguirá eligiendo el camino de la soledad, dedicando todo su corazón únicamente a su hijo? La respuesta aún está abierta, y ustedes, queridos espectadores, la descubrirán con nosotros en el próximo capítulo. Así que no olviden suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de esta historia de amor, llena de pruebas pero también de dulzura, entre el CEO Alex y la madre soltera Tuna. Alex im lặng, anh không trách móc, cũng không nài ép, chỉ có ánh mắt anh vẫn dịu nhìn theo cô, như muốn nói rằng anh sẽ chờ dù đến đâu. Nhưng sau khi Alex rời đi, căn nhà trở nên tĩnh lặng. Trong tim
Tự Na ngồi lại hàng giờ, ánh mắt dõi về chiếc khăn vẫn còn đặt trên bàn. Trong lòng cô là những mâu thuẫn giằng xé. Một bên là quá khứ đau thương chưa thể nguôi ngoai, một bên là tình cảm chân thành đang dần sẽ ấm trái tim mình. Cuối cùng cô tự nhủ rằng ngày mai cô sẽ sang gặp bà Tăng, bởi chỉ có bà Tăng, người phụ nữ từng trải hiền hậu, có thể cho cô những lời khuyên đúng đắn. Với Tự Na, bà Tăng là người thân duy nhất trên cuộc đời. Nhậu khi nghe những lời khuyên của bà Tăng, Tự Na sẽ đủ dũng khí để gác lại quá khứ, mở lòng đón nhận tình yêu hay là lời cầu hôn từ Alex, hay cô sẽ tiếp tục lựa chọn con đường đơn độc, tiếp tục làm một người mẹ đơn thân, chỉ dành trọn vẹn trái tim cho đứa con nhỏ bé của mình. Câu trả lời vẫn còn bỏng hỏng và chính là các bạn thân mến sẽ cùng tôi khám phá trong tập tiếp theo. Vậy nên đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những diễn biến đầy cảm xúc trong câu chuyện tình yêu, nhiều thử thách nhưng cũng vô cùng ngọt ngào giữa Khiêu Alex và người mẹ đơn thân Tự Na.